Esta semana se abría con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Cataluña, donde se encontraba con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Pero el lunes precisamente ocurrió algo más, que fue lo que ocupó los titulares de prácticamente todos los medios de comunicación en España y que ha traído cola a lo largo de toda la semana. Fue precisamente la carta que escribió Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana actualmente cumpliendo condena en la prisión de Lledoners, que publicó en el diario Ara y en otros periódicos y en otros medios, concretamente en La Sexta. En esta carta, Oriol Junqueras venía de alguna manera a analizar cuál era su punto de vista. En primer lugar, respecto a los indultos que se van a producir en breve, no sabemos todavía la fecha, pero según Miquel Iceta iba a ser ahora, antes del verano, que él los recibía con brazos abiertos, aunque hacía hincapié en que la medida adecuada, justa y correcta sería la amnistía, y analizaba de alguna manera cuál era su punto de vista sobre el 1 de octubre, sobre lo sucedido, y de alguna forma entonaba un tono de autocrítica, señalando que es necesario ampliar la base, contar con más gente, que el 1 de octubre de alguna forma se podía haber hecho de otra manera o interpretado de otra forma o no haber dado los pasos que se dieron después. El caso es que esta carta de Oriol Junqueras desató, por un lado, una serie de consecuencias en España. De una parte, los grupos soberanistas de izquierdas como el Partido Socialista, Unidas Podemos, Más País, Compromís, Bildu, el BNG, el PNV, todos estos grupos que apoyaron en la investidura a Sánchez, celebraron que precisamente Oriol Junqueras apostase por la vía escocesa para ejercer el derecho a autodeterminación y aplaudían también los indultos. El presidente Rodríguez Zapatero valoró esta carta como posiblemente la mejor noticia de la legislatura, considerando que era muy bueno eso, de que Oriol Junqueras guardase en un baúl la vía de la unilateralidad. Bien, a continuación, el Partido Popular, los grupos de derecha y de extrema derecha, intentaron decir que esto no tenía mucho recorrido, que no confiaban en Oriol Junqueras. En definitiva, que venían a decir que esto no cambiaba para nada el punto de vista de estas formaciones que se van a reunir el próximo domingo, pasado mañana, en la madrileña Plaza de Colón, pues para ondear lo que les pasa siempre a ellos, su odio hacia las libertades de los demás, hacia los derechos de los demás y hacia el sentido común y el entendimiento. En Cataluña también se recibió la carta de Oriol Junqueras de distintas maneras. Dentro del independentismo, sobre todo desde la perspectiva de Junts per Cat, los socios de govern de Esquerra Republicana, pues hubo cosas que no quedaron muy claras. Por ejemplo, ese rechazo a la vía unilateral, pues es algo que no está pactado y que no está contemplado en el pacto de govern que se firmó el pasado 17 de mayo entre las dos formaciones más votadas independentistas, Esquerra y Junts per Cat. Y por eso ha habido análisis posteriores que remarcan el hecho de que Oriol Junqueras es muy libre de tener la opinión que él considere. Al fin y al cabo, es una voz tan válida como otras que ha expresado su opinión en una carta, pero que esto desde luego no tiene nada que ver con lo que las formaciones se comprometieron por escrito en un documento que firmaron para poder llevar a cabo la investidura de Pere Aragonés, y eso que hay en el escrito es lo que hay que mantener. Bien, al día siguiente conocimos una carta, a los 2 días, una carta del líder de Junts per Cat, de Jordi Sánchez, que también está en la prisión de Lledoners, es uno de los 2 Jordis que fueron precisamente los primeros en ser privados de libertad después de las manifestaciones del 20 de septiembre. En esta carta de Jordi Sánchez se pregunta muchas cosas. Jordi Sánchez es consciente de la presión que están viviendo dentro de la prisión, es consciente de que puede haber cambios de opinión, es consciente de que hay divergencia en las posturas y que evidentemente todos los puntos de vista y de opinión son respetables. Lo que no le queda tan claro a Jordi Sánchez es el giro, el cambio de postura que está mostrando Esquerra Republicana si se analiza lo que sucedió después del 1 de octubre y lo que están diciendo ahora. Precisamente después del 1 de octubre recordaba Jordi Sánchez aquellas 155 monedas de plata a las que Gabriel Rufián se refería en un tuit para intentar tachar de traidor a Puigdemont
cuando estaba planteándose la posibilidad de convocar unas elecciones ante la amenaza de la aplicación del 155 por parte del gobierno de Mariano Rajoy. En aquel momento, lo que pasaba dentro del Govern de la Generalitat, según hemos podido saber, es que la postura de Esquerra era la del rechazo a convocar esas elecciones. La postura de Esquerra era precisamente empujar a Carles Puigdemont hacia una vía precisamente unilateral, y fue precisamente Carles Puigdemont el que echó el freno y el que intentó que esa situación de alguna manera tuviera un poco de calma y tuviera un poco de zen. Esto según lo que hemos podido conocer de las versiones de los que han contado lo que pasó en aquella época. Por eso a Jordi Sánchez le llama mucho la atención este giro de guión, este cambio de mensaje. Y precisamente ayer publicaba nuestro compañero Tian Riba un artículo que ponía el foco en esto. Y yo creo que ese es el punto que hay que tener en cuenta en el análisis. ¿Por qué se están produciendo cambios? ¿En qué medida se producen estos cambios? ¿Qué legitimidad tienen determinadas personas para decir sus opiniones hablando en nombre de todos, cuando en realidad el presidente del Govern es Pere Aragonès? Hay un pacto de acuerdo entre las dos formaciones y está bastante claro que no se descarta ninguna vía y que desde luego se apuesta por la vía del diálogo, se tiene como objetivo llegar a un referéndum pactado con el Estado español, pero en caso de que no atiendan a razones, que no atiendan a llamadas, que no hagan ni caso como han venido haciendo hasta ahora o que hayan intentado hacer trampas desde el Reino de España, evidentemente desde la postura independentista no cierran ninguna alternativa, dejando claro siempre, eso sí, que siempre lo que se haga será por la vía democrática y por la vía pacífica. Este es el foco en el que yo pongo el análisis. Quiero realmente entender que hay distintos puntos de vista, que creo que es algo sano, que es algo plural, que el independentismo tiene distintas sensibilidades y distintas maneras de abordarse. Lo que no me queda tan clara es la falta de ética que me da la sensación de que algunos han tenido, diciendo una cosa y haciendo la contraria, acusando a unos de lo que estaban haciendo ellos por detrás y viceversa. Creo que hay falta de comunicación, falta de transparencia entre los líderes independentistas y las formaciones del Govern, especialmente entre la postura de Esquerra Republicana, y sobre todo lo que a mí me preocupa es de quién nos podemos fiar en estas circunstancias, qué mensajes nos debemos creer, los que se dicen en unos sitios, los que se dicen en otros, los que se dicen dependiendo de las circunstancias, y a la hora de la verdad. También esto le ha pasado factura a Jordi Sánchez, que en su carta dijo que él creía que el referéndum del 1 de octubre era sencillamente para forzar un pacto con el Estado español, una respuesta. Yo siempre he creído entenderlo así también, y de lo que he hablado con muchos líderes creo que esa era la idea de muchos de ellos. Sin embargo, creo que esta es una parte fundamental que se tenía que haber explicado con claridad a los casi 3 millones de personas que salieron y que en aquel momento pues pasaron miedo, pasaron dolor y todavía a día de hoy no se han curado sus heridas.